Queridos amigos, qué gusto que nos permiten entrar una vez más a sus hogares. La semana pasada estábamos hablando sobre un tema apasionante que es los beneficios, las ventajas, las bendiciones que recibimos de tener la adoración eucarística. Y justo al final del tema, Marina comentaba que muchas veces ella se sentía Marta, cuando en realidad en la adoración eucarística hay que ser como María, es decir, contemplar al Señor. Y hoy vamos a hablar de un tema que nos interesa muchísimo a todos, los que estamos presentes. Hemos trabajado o estamos trabajando continuamente con la comunidad latina en los Estados Unidos para ayudar a acrecentar la fe en este país. Hoy vamos a hablar de la historia y los inicios de la Iglesia Católica en los Estados Unidos. Nos acompañan Marina Ostov, Sister Yanis, Guillermo y posiblemente en un momento, Dios quiera, nos acompañará Bernardo. Y quisiéramos comenzar con usted, Sister Yanis. Usted estaba comentando un poco al inicio sobre esa primera iglesia que hay en los Estados Unidos. Sin más, bienvenidos. Gracias. ¿Y cómo vamos a descubrir, debido de los españoles, tenemos mucha riqueza católica en este país? La historia de la fe en el inicio de este continente está relacionado soldados con misioneros. Eso lamentablemente es verdad. Pero los misioneros, entre ellos han sido muchos santos y héroes que hicieron todo posible para dejar saber la gente del amor de Dios para con ellos. Uno de los, el sitio de una capilla que es más vieja en todos los Estados Unidos está en el estado de Florida, en el sitio que se llama St. Augustine. En St. Augustine, Florida, en 1565, vino Pedro Menéndez con las tropas españolas y los misioneros y establecieron una capilla que todavía está ahí hoy en día y se llama Nuestra Señora de la Leche, esta capilla. Y vale la pena quien estuviera cerca visitarla porque es muy impactante, muy impresionante. Y eso también en muchas partes donde los españoles tuvieron su influencia en nuestro país, en Texas, en New Mexico, en California, en todo el oeste, lo que es Nevada y todos esos estados de allá establecidos por los españoles. Y gracias a los misioneros, también la fe. En California tenemos esta cadena de misiones establecidos por Junípero Serra y sus compañeros. Forman ciudades del estado de California, Santa Bárbara, Los Ángeles, San José, San Francisco, toda esa cadena de misiones establecidos por los misioneros franciscanos, la mayoría y jesuitas. Gracias. Este es nuestro inicio. Sí, principalmente hay que reconocer que la Iglesia Católica en Estados Unidos, pues yo creo que son dos historias distintas porque eran países distintos. Es decir, esta iglesia de San Agustín, que no conozco, me voy a tener que proponer alguna vez poder dar un viaje por allí, y resulta que Florida no es solamente Walt Disney World, sino que también tenemos la más antigua iglesia de Estados Unidos. Eso es una maravilla saberlo, hermana, y pues le agradezco enormemente el dato. Y mencionó usted que fueron franciscanos. La identidad de la Iglesia Católica en Estados Unidos nace franciscana principalmente, tanto con esta primera iglesia de San Agustín que nos acaba de informar la hermana, como esta parte que perteneció
entre comillas, a la Nueva España, pero que siempre hubo en la historia de Estados Unidos un problema de definir fronteras. Es decir, las primeras 13 colonias son pequeñitas, están en el noreste y crecieron sin querer tener nada que ver con lo católico. De hecho, Maryland se llama Maryland en honor a Nuestra Señora, la tierra de María, que para un anglicano también está bien, porque ellos también tienen culto mariano, pero para los demás hermanos separados de corte evangelista no les haría muy feliz. Aún así, estos poquitos católicos que fundaron Maryland siempre fueron minoría, se quedaron pequeñitos y en las 13 colonias solamente fue hasta Filadelfia en 1700, ya muy cerca de la que nosotros le llamamos guerra de independencia y que ustedes llaman con mayor razón revolución, pues ya por esa época hubo la posibilidad de abrir una parroquia en Filadelfia y de ahí la historia de Estados Unidos se va a desarrollar del ámbito, llamémosle anglosajón, con la primera diócesis, etcétera, pero yo creo que eso sería tema para otro programa. Existía una parte con influencia francesa que viene desde Canadá, donde sigue siendo la parte más católica de ese país, en torno a Montreal y Quebec, y bajaba a Estados Unidos, donde los franceses nominalmente eran propietarios de una franja larga, donde dejaron solamente 3 ciudades importantes, Detroit, que hoy se conoce como Detroit, de los 3, enfocado hacia la Santísima Trinidad, Saint Louis, Missouri, y la Nueva Orleans. Pero realmente la presencia francesa fuera de esas 3 ciudades se limitó a cierto comercio y hubo algo, principalmente con jesuitas, de misioneros. Quizá los más famosos son los mártires en Canadá más que en Estados Unidos, como Saint-Jacques de Brébeuf, que es quizá el más famoso de ellos, mártir. ¿Qué pasa con el resto de lo que hoy es Estados Unidos? Pues ciertamente tiene que ver mucho con la intención de la corona española que mezclaba las dos cosas. Dijo Sister Janice al inicio que los españoles llegaban con frailes y con soldados y lamentablemente es así. Pero pues cuando estudias la historia hay que estudiarla de acuerdo a los criterios de la época y no los criterios actuales. Y efectivamente, lamentablemente fue así, no eran los mejores métodos misioneros si los vemos desde una misionología contemporánea, pero sí fueron efectivos en su momento. Y también hay que ver que hubo un interés enorme de la Santa Sede, digamos, de profesionalizar las misiones. Es decir, hay como que 3 periodos de la evangelización en el nuevo continente en lo que le tocó a España, y hablo de la Nueva España porque pues yo les hablo desde la Ciudad de México y sé que muchos de los que nos escuchan son mexicanos o en todo caso latinoamericanos o hijos de mexicanos, latinoamericanos en general, y pues no fue distinto para el Perú o para Argentina, ya dependía de la cantidad de población precolombina que se encontrara, donde hubo grandes ciudades como Perú o en México, pues obviamente el proceso de evangelizador fue más notorio y en cierto sentido más fácil. Ahora bien, de 1521, que termina la conquista en México, a 1571, son 50 años exactos, hay una forma de misionar que podríamos decir es propia del siglo XX, aunque se haya dado en el siglo XVI, y que responde al concepto de inculturación, es decir, entender que el mensaje de Cristo es universal. Y universal significa que es válido para todo hombre, entendiendo al hombre tanto al varón como a la mujer, es decir, todo varón, toda mujer es capaz de abrirse el mensaje de Cristo. Y en toda época, si no, no sería universal. Y los primeros misioneros en estas tierras entendieron que había que, de alguna manera, meter el mensaje de Cristo en las estructuras culturales de los prehispánicos. E hicieron cosas bien interesantes que aquí en México vemos y que no existen en Europa, como por ejemplo las capillas abiertas. Es decir, tienes tú una iglesia muy europea y enfrente un claustro inmenso
Porque los prehispánicos estaban acostumbrados a adorar a sus dioses al aire libre. Y los primeros misioneros no vieron la necesidad de meterlos dentro de un templo cerrado si podían tener la misa al aire libre, por poner un ejemplo. Eso sería la idea de inculturación. Después del Concilio de Trento, quiso de alguna manera evitar que se expandiera lo protestante en la mitad que le dejaron a la Iglesia Católica, porque casi la mitad de la Iglesia Católica se fue con los protestantes y con los anglicanos. Pues como que los reyes de España tenían un miedo enorme de que llegaran ideas protestantes a sus nuevos reinos y mandaron a los jesuitas prácticamente con la idea de instaurar las enseñanzas del Concilio de Trento. Llegan en 1570 a Perú y en 1571 a México. Y se terminan estos experimentos de las primeras órdenes que llegaron. Habían llegado franciscanos, dominicos, agustinos principalmente. Y en 1622, muy poquito tiempo después de que los franciscanos fundaron esta iglesia de San Agustín en Florida, en 1622, desde Roma va a surgir la idea de institucionalizar las misiones. Es decir, no llegues tú a misionar a tu aire, sino hay que preparar a los misioneros. Y así como desde el Concilio de Trento se inventa el seminario para formar a los chicos que quieren ser sacerdotes, pues desde 1622 viene la especificación de formar a los chicos que quieren ser misioneros. Y se abre lo que se conoce como el Colegio de Propaganda Fidei, es decir, de que la fe debe ser propagada. Y entonces va a surgir una idea muy interesante de crear, llamémosle, escuelas de misioneros y rutas para los misioneros. Aquí en México, la primera sede de Propaganda Fidei fue en la iglesia de la Santa Cruz en Querétaro. La segunda fue la iglesia de San Fernando en la Ciudad de México. Y piensen ustedes en el mapa de México. De la Ciudad de México a Querétaro hay como 200 kilómetros de México hacia el norte. Desde Querétaro se va a dividir en dos la ruta. Una va a ir por lo que llamamos la Sierra Gorda, donde tenemos 5 misiones fabulosas para llegar a San Luis Potosí. De San Luis Potosí va a subir a Matehuala, de Matehuala a Monterrey, que ya existía, pero se va a crear, a fundar después como un obispado, y desde Monterrey va a dividirse nuevamente la ruta hacia Texas, donde tendremos una serie larga de misiones. Particularmente los que vivan o conozcan San Antonio, solo en la ciudad de San Antonio hay 5 misiones. ¿A qué distancia entre sí? Más o menos una jornada a pie. ¿Cuánto haría un misionero de un lado al otro? Y entonces ya tienes tú una red de misiones para que esos pueblos, en el caso de Texas, serían apaches, seminoles, cosas por el estilo, poder crear espacios donde recibirlos, donde recibirán la fe y donde en cierto sentido se les occidentalizaría. Que quizá eso es una pena que así fueran las misiones, pero pues son datos de la historia que no vamos a negar. El otro camino surgió de Querétaro hacia Zacatecas y en Zacatecas nuevamente se divide en dos. Una ruta que va a subir hacia Nuevo México, Arizona, y ahí tenemos otra serie de misiones, y de Zacatecas va a ir hacia la Alta California. La Baja California ya había sido misionada principalmente por jesuitas, el más famoso, el Padre Quino, pero hacia el norte todavía no había habido nada. Es más o menos hacia 1770 que la corona española ve que viene el problema de que se van a independizar estas 13 colonias y que Inglaterra no se va a dejar. Piensen que la revolución empezó en 1776, si no me traiciona la memoria. Poco después Francia, en tiempos de Napoleón, va a vender esas propiedades a los nuevos creados Estados Unidos, me parece que fue en 1803, y luego se nos olvida que Estados Unidos tiene frontera con Rusia.
y que Rusia, por Alaska, que Alaska pertenecía a Rusia en ese momento, también tiene interés en ensanchar sus fronteras. Entonces, una frontera que realmente, digamos, lo que quedaba entre el río Bravo y estos estados que acabo de mencionar, no es que fuera tierra de nadie, ahí estaban todas estas culturas precolombinas, pero España dice, en el papel me pertenecen, pero no las he tomado en los hechos. Y entonces va a venir con San Junípero Serra y desde el punto de vista religioso y con varios capitanes del ejército español, la orden de hay que extenderse por estos lados. Desde Texas, la frontera se va a extender hasta que el virrey Gálvez funde una ciudad en el sur de Estados Unidos que se llama la ciudad de Gálvez, que en inglés dice Galveston. Y por el lado de la costa, pues ya se sabía de la existencia de la bahía de San Francisco, o en todo caso de esas costas, porque la bahía siempre estaba oculta por nubes, pero desde el siglo XVI, pero realmente nunca se había preocupado España de tomarlas. Entonces, la forma de ocupar esos terrenos va a tener este doble aspecto, como mencionó la hermana hace un momento, con militares y con misioneros. Ojo, los misioneros iban con la idea de misionar. Los militares iban con la idea de conquistar. Salvemos la pureza de intención de ambas partes. Pero la política española era más o menos la que sigue. Yo no sé cuántas ciudades conoces o cuántos lugares en Estados Unidos que se leen en español. California, Florida, Texas, Arizona, Nuevo México, Nevada, no sé si me falta alguno. Montana. Sí, sí. Son palabras españolas porque fueron propiedades españolas. Y luego vemos las ciudades de estos estados y tienen unos nombres que parece que todos los sacamos del misal. Corpus Christi, San Diego, Santa Mónica, Sacramento. Y dice uno, wow, ¿por qué es eso? Porque fueron estos terrenos que el reino de la Nueva España ocupó al final por orden del rey de España y que en cuanto vino la independencia, realmente México nunca se preocupó de mantenerlos. Es decir, México estaba muy envuelto en sus pleitos internos y por eso más o menos de 1770 a 1820, digamos 50 años, es que esa parte de Estados Unidos de alguna manera perteneció a la Nueva España y sí tuvo un trabajo misionero enorme. Supongo que todos cuando niños vimos El Zorro. El Zorro ocurre en San Diego. Qué cosa más interesante. Sister Janice no lo sabía. No. Pues bueno, era más o menos el tipo de población. Es decir, que llegaba un barco cargado de españoles y de soldados. Por su lado, los misioneros, algunos llegaron en barco y otros llegaron a pie. Hay que reconocer que estos franciscanos con guaraches eran unos andariegos impactantes. Y San Diego, tuve la fortuna de estar en el 250 aniversario de la ciudad, precisamente en la misión de San Diego, conmemorando ese aniversario, 250 años, pues son en cierto sentido, de las partes más antiguas luego de Estados Unidos, como la que nos acaba de contar Sister Janice, que es del siglo XVII, me parece, San Agustín. 16. Del siglo XVI, bueno, entonces de 1500 y pico. Sí. Entonces, resulta que la presencia, llamemos occidental europea, española, es anterior a los Pilgrims. Es decir, lo que hoy es Estados Unidos tuvo un primer contacto católico con Occidente. Ya después, por cómo es la historia de Europa y la separación de las religiones, pues vendrá esa historia de Estados Unidos distinta. Pero van a llegar estos misioneros junto con los soldados españoles y con colonos. Por eso se llama colonizar. Entonces, llegaba el barco con 300 personas. ¿Quiénes iban? 2, 3 misioneros franciscanos,
un destacamento de soldados, te gusta 20, 30 soldados, y los demás eran familias que la corona les había prometido terrenos donde poder tener su propiedad, casa. Entonces, San Diego, por ejemplo, tienes tú la misión y con unos 3 kilómetros el presidio. Yo visité el presidio en Texas que se llama Goliath, por ejemplo, muy cerca de Corpus Christi. Entonces, la idea era, se funda la misión para poder evangelizar a los indígenas que ahí viven. Y se funda el presidio para poder colonizar como en el resto de la Nueva España. Es muy importante la idea de evangelizar a los indígenas porque España desde el siglo XVI tiene algo claro, muy, muy claro, y es que el indígena es un hijo de Dios, que el indígena tiene la misma dignidad que el europeo porque es humano. Que fue una discusión triste, pero se dio propia del siglo XVI. Estos señores que hemos conquistado, ¿son humanos como tú y como yo? ¿O son otra cosa que parecen humanos? Y fue una discusión muy fuerte, se solucionó en Tordesillas, y ya después vino el Papa Pablo III a zanjarle y decir, déjense de tonterías, claro que son humanos. Pero ojo, del reconocimiento de son humanos o no son humanos, se desprenden dos cosas. Si no son humanos, los puedo esclavizar. Si sí son humanos, no los puedo esclavizar, número uno. Número dos, tienen el derecho inalienable al conocimiento de Cristo. Y mi responsabilidad como cristiano, que ya lo dice San Marcos al final del Evangelio, id por todo el mundo y predicad el Evangelio. No es una invitación de Cristo, es una orden de Cristo. Y por eso España tiene claro que su vocación histórica es la evangelización del Nuevo Mundo. Que la va a evangelizar con conquista es un dato de hecho, no lo vamos a negar. Que no había razón ni justicia para esa conquista, estamos completamente de acuerdo. Pero que España tuvo claro que le tocaba evangelizar, pues por eso los mexicanos somos católicos en general. Entonces, esta ocupación de estos terrenos que no habían ocupado durante los 300 años anteriores, tiene que ir de la mano con la evangelización de estos pueblos, porque se reconoce su dignidad humana. Y ojo, que el conocimiento de Cristo implica el acceso a los sacramentos. Y los sacramentos son 7. No es meramente el bautismo. Y si tú que eres indígena puedes recibir el bautismo y recibir la filiación de Dios, es que tú y yo somos iguales. Y por eso se va a dar el mestizaje tan fuerte que tenemos en México. Por eso el indígena y el español pueden casarse y pueden procrear. Y no van a estar cerrados a esto que acabo de decir, los primeros colonos de estas nuevas misiones, que crece, insisto, de un lado la misión y del otro lado la población española con su presidio. Y ciertamente van a ir de sur a norte. La última misión que se fundó fue la de Sonoma, San Francisco Solano de Sonoma, que ya se fundó en tiempos del México independiente. Me parece que la misión es de 1823, una cosa así. Pero tenemos todas estas misiones que son quizá las mejor conservadas de Estados Unidos, las de la costa de California. Están muy bien conservadas también las de San Antonio, particularmente el Álamo, que ojo, era una misión, no era un fuerte. Y pues no sé si esto contesta tu pregunta, Jorge. Muy interesante. Oh, qué tan interesante. Sí, Guillermo, y como comentamos hace un momento, me imagino que viene una... Tú has estado hablando más bien de la evangelización o del momento misionero que venía sobre todo de España y la Nueva España. ¿Qué pasa en el noreste? Es decir, ¿qué pasa en la zona de las 13 primeras colonias o en la parte de lo que hoy conocemos como
Nueva York, Pensilvania, Maryland, Baltimore, etcétera, etcétera, etcétera. Lo más cerca que mencionaste fue la acción de los franceses en Detroit, que por lo que mencionaste, pues aunque hubo mucho, pues es poca la influencia en la fe que pudieron tener. Si no escuché bien, pues me corrigen, ¿no? Permíteme, permíteme decir que como yo soy religiosa, las congregaciones de religiosas en esta época en el nordeste mandaron muchas hermanas para trabajar con los inmigrantes llegando en estas 13 colonias. Vinieron muchas congregaciones de Francia, la mía, por ejemplo, de Italia también, de Irlanda, muchas congregaciones tanto de hermanas como de frailes, de hermanos también. Y ellos, mucha, es mucho la influencia de ellos en establecer catolicismo en los años 1700. Sí, misioneras de todas partes, pero trayendo catolicismo de Europa. Y particularmente desde Francia. Sí. Lo que pasa es que después de la Reforma Protestante, Europa prácticamente quedó dividida en dos. Y la Iglesia perdió, si te acuerdas tú del mapa europeo, prácticamente el Rin y el Danubio son las fronteras naturales entre la Europa católica hacia el sur y la Europa protestante hacia el norte. Con excepciones, porque Hungría y Polonia están al norte y Suiza y Württemberg en Alemania están al sur y esos son protestantes, ¿no? Pero grosso modo, eso es lo que pasa. Entonces, si tú tenías migrantes franceses, lo lógico es que sean católicos, porque después de la paz de Augsburgo se inventaron un latinajo, axioma, que dice cuyus yo e ius religio, es decir, para que yo hubiera paz en la Europa de Carlos V, dijo, cuyo es el príncipe, que sea esa la religión del principado. Entonces, si mi príncipe se había vuelto protestante, yo tenía de dos. Si quería quedarme en el principado, me tenía que volver protestante. Si quería ser católico, tenía que emigrar. Y por eso quedó bastante definido como fronteras qué lugar es católico y qué lugar es protestante. En el siglo XVII, con la guerra de los 30 años, va a ser una guerra que no tiene más función que delimitar bien esa frontera, sobre todo donde todavía había pleito, que era en la parte de Bohemia, Austria. Yo, por ejemplo, tengo antepasados austriacos que fueron católicos hasta 1517. De 1517 a 1630 fueron protestantes y de 1630 hasta nuestros días se han vuelto otra vez católicos, porque esa parte de Austria-Bohemia estaba en esa lucha de los 30, de la guerra de los 30 años, que al final ganó el ámbito católico. Entonces, si tú vas viendo de dónde son las migraciones, casi puedes determinar la religión que funcionaba. Entonces, no me extraña lo que dice la hermana Sister Janice, que las congregaciones religiosas, principalmente francesas, porque venían también a misionar, supongo, principalmente en las partes que nominalmente pertenecen a Francia. En las 13 colonias, la población católica, pues si no era odiada, al menos no era bien vista, era casi tolerada. Ciertamente hubo pininos, como esta fundación de Maryland. En Newtown, en 1677, los jesuitas lograron abrir la primera escuela católica de Estados Unidos, pero pues es muy poca cosa apenas, y estamos hablando ya hasta 1677. Nueva Orleans, los franciscanos pudieron abrir en 1718 una escuela.
Hubo hermanas ursulinas francesas que pudieron hacia 1727 abrir un orfanato, una escuela para niños, niños de la calle, centro de salud, pues eso se dedican las ursulinas. Y de ahí podríamos decir, de esta idea de las ursulinas, es que parte toda la beneficencia católica que todavía existe en Estados Unidos. En 1782, en Filadelfia, después de la apertura de esta primera parroquia que lo permite este señor Penn, que también es el fundador de Pensilvania, que era un hombre súper abierto para su época, que sí entendía lo del diálogo interreligioso, etcétera. Él permite que se abra una parroquia en Filadelfia y de esa parroquia va a surgir la Escuela de Santa María, que es la primera escuela parroquial de Estados Unidos, que hay tantas escuelas parroquiales en la actualidad. Pero como ves, Jorge, era muy poquita cosa y ve que ya estamos hablando de que ya ocurrió la independencia en Estados Unidos. Es decir, hay una fortísima presencia anglicana, que después se vuelve presbiteriana, y sobre todo calvinista, tanto por lo que el calvinismo influyó sobre la iglesia anglicana, como calvinistas puros como pudieran venir de Escocia, etc. Entonces, realmente en las 13 colonias, la iglesia tiene muy poquito que hacer. Sí, perdón, permíteme, y si era sospechada porque la gente pensaba que su lealtad de los católicos era al Papa y no al presidente de los Estados Unidos. Sí, sí, y ese es un error muy común todavía entre los anglos en Estados Unidos. Creer que ser católico implica aceptar la autoridad del Papa como si fuera el presidente. Casi como aquí en México están prohibidos los títulos de nobleza, porque implicaría que reconozco que el rey de España es mi rey. Sí, yo conozco gringos no católicos que tienen esa idea todavía el día de hoy, de que no se puede ser católico y estadounidense al mismo tiempo, porque estás reconociendo como cabeza tuya al jefe de otro estado. Que al menos hay el reconocimiento tácito del Estado Pontificio, eso también hay que decir. Y una pregunta, digo, no está centrado en nuestro tema, pero pues es parte de la realidad de la historia de la fe en Estados Unidos. ¿De dónde o cómo surgen los que son ya las iglesias nacionalistas? Yo entiendo por iglesia nacionalista esta comunidad, como ahorita es el caso más de los latinos, esta comunidad de gente que habla español, traen a un sacerdote que habla español. Lo mismo pasó con los polacos, con los italianos, con los franceses, pero como que de una u otra forma, tal vez es ignorancia de mi parte, también se daba ese choque, ¿no? Lo que tú ahorita decías, la iglesia católica por un lado, con el Papa por un lado, y las iglesias nacionalistas americanas por otro lado, ¿no? No sé si estoy diciendo tonterías, si hay algo que no entiendo o pues la ignorancia es atrevida, ¿no? No, los movimientos de inmigrantes que vinieron a este país, cada uno quería su propia parroquia. Y eso los ayudó mucho a establecerse y servía su función. Pero algunos querían mantener su identidad cultural tanto que se rompieron con el Papa y insistieron en mantener su identidad cultural y no quería incorporarse con la Iglesia Católica que estaba siempre más integrando a un sentido americano. Es mi entendimiento. Por ejemplo, hay una polaca nacional, una iglesia polaca nacional que se rompió de Roma. Sister Janice, ¿usted se apellida Van der Neck? Yes, sí. ¿De dónde es ese apellido tan extraño?
Well, pensamos que viene de una parte de que era Alsace-Lorraine, parte de Bélgica. Alsacia-Lorena. Sí. Pero estoy haciendo la pregunta con toda la mala fe del mundo. Sí, Con toda sí. la fe. Porque, ¿usted de dónde es? Bélgica, well, mi familia, mi nombre es de Bélgica, pero yo soy de acá. No. Sister Janice, ¿dónde nació? Oh, Pennsylvania, Indiana, Pennsylvania. ¿Y cuántas familias de origen belga hay en Pensilvania? Yo creo que muy pocos. Pero la pregunta la estoy haciendo aposta, Jorge, porque es más o menos lo mismo que tú estás haciendo ahora. Es decir, es natural que el que migra, en términos generales no migramos porque queremos. En términos generales, migra uno por necesidad, porque está escapando de algo, o de la guerra, o de la pobreza, pero migras por algo. De puritita casualidad, alguien acaba de encontrar las memorias de un chosno mío, un tatarabuelo que llegó a México en 1840. Las empecé a leer esta mañana, estoy feliz y fascinado. Él era francés. Adivina, Jorge, cómo logró tener éxito en México. Gracias a los pocos franceses que aquí vivían. Y se funda la colonia francesa. Mi bisabuelo llegó a México con Maximiliano, bueno, propiamente hablando con Carlota, con los belgas, pero pues era alemán y por ende luterano, ojo. Y pues le gustó México al final de la guerra, se regresó Maximiliano y compañía y se quedó aquí. Es rarísimo que yo, después de 4 generaciones, sigo hablando alemán, sigo comiendo galletas de Navidad alemanas, etcétera. Es decir, sí hay intención en los migrantes de mantener su propia identidad cultural y es muy fuerte eso. Y aquí en la Ciudad de México, pues tú lo recordarás, Jorge, tú también, Marina, tenemos no solamente el Club Español, tenemos Club Gallego, el Orfeo Catalán, el Club Asturiano, el Club Alemán, el Club Francés, el Club Libanés, porque están formados por migrantes de ese origen. Entonces también es lógico que quieran conservar el idioma, transmitirlo a las siguientes generaciones y en el caso particular de la iglesia, conservar incluso las particularidades litúrgicas del país o de la región del que vienen. El problema es hasta dónde eso pierde catolicidad en el sentido de que somos una iglesia universal. Pero yo todavía tengo muchos amigos libaneses aquí en México que no hablan árabe, pero siguen yendo a misa a Nuestra Señora del Líbano, donde el rito es maronita y es en arameo. Que además es muy interesante hacerlo. No sé si eso contesta de alguna manera a tu pregunta, Jorge. Sí, claro. Y la verdad me encanta el tema y me apasiona porque pues Porque aquello que y aquello que en aquel momento se veía como lo que pudiera ser un trabajo mínimo, insignificante, pues ha tenido una gran repercusión a nivel nacional. Lo que comentabas hace rato de la primera iglesia, del primer colegio, Sister Yanis de la primera iglesia ¿cómo se llama? En Florida, Mira. la primera iglesia católica, la primera universidad, pues fueron los primeros pasos, pero hoy la cantidad de alumnos, la cantidad de familias que viven y defienden su fe, aunque sigue siendo un ambiente un poquito hostil o bastante hostil, sobre todo para la fe católica, pero que de una de otra forma sigue trabajando y sigue entregado para llevar el mensaje de Jesucristo a los demás. Sí, yo creo que ahí se dieron como que 2 tipos de evangelizaciones distintas. En las 13 colonias, una vez que se permitió abrir, la voz cantante creo que la llevaron los jesuitas y sobre todo en ámbito académico. Tú acabas de mencionar universidades y pues me parece que la universidad católica más antigua de Estados Unidos es Georgetown, que está en Washington y que todavía existe. Washington que apenas estaba fundada, porque pues Washington vemos que es una ciudad un poco artificial en el sentido de que después de la independencia se dijo hagamos una capital con cara de capital y por eso Washington es magnífica como es. Y ahí está Georgetown.
Entonces quiere decir que al menos ya desde el Estados Unidos independiente, los jesuitas buscaron posicionarse en un ámbito académico y pues es muy interesante saber también ese dato. Mientras que en la parte del sur oeste de Estados Unidos, pues definitivamente fue tierra de misiones y mayoritariamente fueron franciscanos. Yo me quiero quedar con una idea que siempre he tenido, que en México decimos mucho. El día que Estados Unidos gane el Mundial, que lo va a ganar antes que México, ese día dejo de seguir el fútbol. Pero la realidad es que lo decimos porque en cada una de las actividades que hace el americano, con esa gran pasión, con esa gran dedicación, con esa gran entrega, arrasa. Y ejemplos hay miles. Y yo sé que el día de mañana, el día que muchos lo hacen, pero el día de mañana que todo católico americano se apasione realmente de su fe y haciendo el paralelismo del fútbol, que gane la Copa del Mundo, es decir, que sea ese líder católico, es el líder a seguir dentro de la Iglesia Católica, que tenga ese mismo protagonismo que en sus momentos, en los años 1500, tuvo España, que se tomó muy a pecho y con gran responsabilidad el mandato del Papa. Ese día la Iglesia Universal va a seguir creciendo mucho y en parte estoy seguro que se va a deber a ese ejemplo de pasión, de entrega que muchos americanos viven con ilusión su fe. No es coincidencia que ahora los obispos están haciendo una campaña a nivel nacional de que revivamos y renovemos nuestra adoración eucarística, porque de ahí, de Jesucristo Eucaristía, del amor a Jesucristo, parte todo. No sé si alguien quiera comentar algo antes de concluir. Yo me atrevería a hacer una pregunta que, digo, más de la ignorancia. ¿Cuál es la religión mayoritaria en Estados Unidos? La religión con más adherentes. Sí. Sí. Yo creo que una sola religión sería catolicismo. Cristianismo. Yo también lo creo. Porque, cristianismo. Bueno, cristianismo en general. Mayoría, pero de todas estas sectas. Será el 90%, sí. Y será el 90% del país cristiano. Pero el 25% del país es católico, hasta donde yo entiendo. Quiere decir que ya hoy por hoy la Iglesia Católica es la iglesia mayoritaria en Estados Unidos. No deja de ser interesantísimo el dato y estoy de acuerdo con lo que tú dices, que quizá en la segunda y tercera generación de migrantes católicos es cuando se va a notar eso que tú pides, porque no sé qué decir del programa de la semana pasada. No solamente era un tema que yo pues no practico mucho, como quedó claro, sino que yo decía, pero qué envidia donde viven estos. En mi parroquia no se organiza la adoración como las de ustedes. La iglesia en México no está organizada como las diócesis en Estados Unidos. Y la verdad, pues yo sí las veo un poquito con envidia, ¿qué quieren que les diga? Sí es importantísimo el conocer tu fe y el que no pierdas el sentido apostólico, es decir, el llevarle la fe al otro. Creo que eso sí lo tenemos en México y puede que Jorge me esté diciendo de repente siente que le falta en Estados Unidos. Pues hay que trabajar en ello. Hay que rezar por ello y hay que trabajar en ello. Pero de todas maneras, con el tamaño de país que es Estados Unidos, pues en Estados Unidos hay prácticamente 200 diócesis. En México hay solo 89. Y en México hay muchos más católicos que en Estados Unidos, al menos nominalmente. Una de las ventajas de ser minoría es que tienes que tener mayor apego a tu propia identidad, defenderla y luchar por ella, que eso yo sí lo noto en muchos católicos de Estados Unidos.
que tienen, vamos, tú un mexicano no le preguntas a los 3 minutos de conocerlo, ¿eres católico o qué? Un estadounidense a los 3 minutos tú ya sabes de qué religión es, porque hay mayor identidad quizá por ser minoría, que eso también es una ventaja. Y por último, para mí un grito de esperanza de Estados Unidos aparece en las monedas de 1 centavo. El lema E pluribus unum, de muchos, uno. Ese también pudiera ser el lema de la iglesia. Y sí podríamos decir que Estados Unidos, con su riqueza de origen migrante de tantísimas naciones, yo conozco estadounidenses de origen obviamente mexicano, español, guatemalteco, pero también vietnamita, coreano, alemán, prusiano. Hay gente de todo el mundo aquí, ciertamente de muchísimas religiones también. Pero si el diálogo ecuménico lo que quiere es ut unum sint, que sean uno, pues yo veo que Estados Unidos es un muy buen caldo de cultivo para lograrlo. Ojalá, porque estamos con divisiones políticas horribles en este momento. Pues sí, también. Digo, y algo que es muy real hoy, de ese 25%, poquito más de la mitad son latinos. Sí. Los que están ayudando, ¿no? Ahorita el 54, 55% de todos los católicos de Estados Unidos son de ascendencia latina. Y es curioso porque el futuro de la fe en Estados Unidos ahorita está vinculado, digo, obviamente de forma extraordinaria, pues a Dios nuestro Señor y al Espíritu Santo. Pero es la comunidad latina las que tienen que ayudar, los que tenemos que aportar para mantener y ayudar a acrecentar esa fe que el día de mañana, como tú ahorita bien decías, Guillermo, segunda, tercera generación, pues va a ayudar a que esa gran fe a Dios nuestro Señor, pues se vaya sentando y vaya sembrando más raíces y dando más frutos. Pues a darle. Exacto. Pues queridos amigos, estamos llegando al final de este programa. Les agradecemos muchísimo. Nos hemos tomado casi una hora, pero ha sido un tema bastante interesante que nos puede ayudar a vivir mejor y a poner ese granito de arena en la fe nuestra y en la fe de nuestros hermanos para llegar a ser lo que Dios quiere de esta gran nación. Sin más, que Dios los bendiga.